La economía es la ciencia que se encarga del estudio. La economía política es la ciencia que estudia las leyes que... Economía política o economía es un estudio de la humanidad en el ordinario curso de la vida. Examina... ¡Vamos! Según Paul Samuelson, la esencia de la teoría económica es reconocer la realidad de la escasez y... por favor, así no vamos a terminar. ¿Faltan más definiciones? Te dije que hablemos de oferta y demanda. Hay muchas definiciones de economía y los economistas no se han puesto de acuerdo en cuál es la definición correcta. A lo largo de la historia la definición ha cambiado e incluso ahora hay definiciones diferentes en los libros de texto contemporáneos sobre principios de economía. Se dice que el nacimiento de la economía moderna como una disciplina diferente empieza con la publicación del libro Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776. Esta nueva disciplina toma un término griego relacionado con la administración del hogar y lo extiende al ámbito nacional, tomando el nombre de economía política. En su libro, Adam Smith explica las fortunas relativas de diferentes países, así como las políticas que podrían enriquecer a la gente y al soberano. Así, las primeras definiciones están basadas en la idea de riqueza y sus relaciones con la ley, costumbres y gobierno, tocando también temas como la distribución del ingreso nacional. Esta perspectiva se mantiene en autores como David Ricardo, John Stuart Mill e incluso en la crítica que hará Marx a estos autores clásicos. Sin embargo, la discusión sobre la riqueza no siempre toma lugar a nivel nacional y economistas como Richard Wortley en 1832 incluso plantean renombrar la disciplina a cataláctica o ciencia del intercambio, alegando que si la riqueza proviene del intercambio, es este el verdadero fenómeno a analizar. Para la segunda mitad del siglo XIX, a excepción de Marx, aparecen posturas con un enfoque individualista que pasa a centrarse en el comportamiento, abandonando el concepto de acumulación de riqueza. Los nuevos autores están interesados en cómo se toman las decisiones bajo el criterio de utilidad, que implica cierto cálculo. Autores como William Stanley Jevons abogan por el uso de modelos matemáticos y estadísticos, favoreciendo un enfoque micro basado en un individuo. No solo cambia la perspectiva, sino que se va eliminando la palabra política en el nombre de la misma, como se puede ver en la definición de Alfred Marshall. Estos autores, que se los conoce como neoclásicos, tienen intereses también en tecnificar la disciplina para acercarla a un plano más científico y profesional, como el de la física o las matemáticas. El siguiente cambio importante en la definición se da en 1932, cuando el economista Lionel Robbins publica Ensayos sobre la naturaleza y el significado de la ciencia económica. Robbins propone una nueva definición que pasará a ser la más usada para definir economía. La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos sobre los cuales hay que optar. En su definición, Robbins propone la idea de escasez, sin embargo no es aceptada en su época y los libros de texto se rehúsan a incluirla. La definición de Robbins es criticada por ser muy amplia al no poder definir los límites de la economía respecto a otras ciencias sociales y muy estrecha, en el sentido que se inclina mucho a la teoría y no deja espacio al análisis empírico, la historia y las instituciones. En Inglaterra sigue como principal definición la enunciada por Alfred Marshall, y en Estados Unidos se pueden encontrar aún definiciones relacionadas con la idea de riqueza, además de las definiciones del apogeo del institucionalismo, como la de Sandner Schlichter, influenciado por Thorstein Veblen. La economía siguió evolucionando y las nuevas generaciones dieron más importancia al proceso de toma de decisiones, idea intrínseca en la definición de Robbins. El cambio de la idea de escasez al análisis de decisiones individuales o colectivas permitió a la economía expandirse a todas las esferas de la vida humana donde se toman decisiones. Estas ideas se fueron unificando en el concepto de racionalidad, en la idea de que los individuos toman decisiones racionales en todas las esferas de su vida o al menos lo intentan. Aparecen entonces trabajos como los de Jacob Mincer en 1958 sobre capital humano o los trabajos sobre procesos políticos de James Buchanan y Gordon Thurlock en 1962, siempre tratando los fenómenos como componentes o como resultados de un proceso de elección individual. Esta expansión de los límites de la economía permite a los economistas abordar cualquier tema bajo la perspectiva económica, basados en la idea de la elección individual y legitimada en la idea de escasez de la definición de Robbins. Los economistas empiezan a aceptar esta posición y aparecen definiciones que toman la escasez como principio fundamental, como se puede ver en las definiciones de Paul Samuelson y William Nordhaus.
Sin embargo, sigue lejos de ser la única postura. Al igual que con las otras definiciones, encontramos autores como Ronald Keynes, que se oponen a la forma de abordar la economía, o el economista George Stigler, que nos dice que la economía es una ciencia imperial, al intentar abordar de forma económica aspectos aparentemente no económicos de la vida. Publicaciones posteriores siguen afirmando la idea de escasez y el marco teórico de elección como los pilares de la disciplina, y aparecen autores como Milton Friedman, que proponen utilizar estos principios para predecir cambios. De esta manera nos encontramos en la actualidad, donde avances de las neurociencias y los resultados de la economía neoinstitucional y la economía comportamental desafían algunos postulados tradicionales de la disciplina, además de los resultados de las ciencias que tradicionalmente abordan temas relacionados con las decisiones, como la psicología o la sociología. Tienen el potencial de cambiar la definición de Robbins y la idea de escasez como el problema fundamental, como ya sucedió con definiciones anteriores. Si bien los economistas modernos no se articulan bajo una definición homogénea, esto no es necesariamente un problema, ya que por lo general al abordar un tema los economistas utilizan una visión metodológica pragmática que funcione y la contrastan con otras fuentes o con posturas distintas. Sin embargo, hay que considerar que en ocasiones la definición de economía se ha usado para justificar lo que los economistas hacen o para reflejar la dirección que los autores quieren que la disciplina tome, lo que puede influenciar la forma de hacer economía. En ocasiones, distanciándonos de problemas concretos que se deben abordar, como la desigualdad y la distribución, y enfrascándonos en debates teóricos abstractos no necesariamente útiles de forma práctica. Como vimos en este resumen, la economía está muy lejos de ser unánime, incluso en los autores ortodoxos de la disciplina. Cuando le preguntaron al economista canadiense Jacob Weiner qué es la economía, él respondió: economía es lo que los economistas hacen.